doctor David Mosquera, subsecretario de Seguimiento Nacional de Salud de la Vicepresidencia de la República. Precisamente se realizó días atrás el lanzamiento de la campaña Actúa con Velocidad, que tiene un objetivo primordial: dar respuesta rápida frente a los accidentes cerebrovasculares, así como disminuir la mortalidad y discapacidad de los pacientes que presentan estos síntomas. Por supuesto, siempre el propósito es salvar vidas. Doctor, qué gusto enorme poderlo tener. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, si me escuchan claro. Sí, sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días a todos. Sí, y básicamente le quería consultar. Estos problemas no es que sean nuevos, ¿no? Pero se los ha permitido, o la pandemia al menos, ha permitido que los visualicemos, ¿no? De una manera más profunda. ¿Qué se busca desde la vicepresidencia de la República con esta gran campaña, doctor? Bueno, la iniciativa de Angels tiene como estrategia principal actuar sobre las enfermedades cerebrales, en este caso el accidente cerebrovascular. Esta ha sido una patología que, como usted bien lo dice, ha estado por ahí media metida nada más, siendo en el año 2019 la tercera causa de muerte en el país y actualmente en el 2021-22 la quinta causa de muerte en el país. Entonces, la iniciativa y obviamente dada el sustento por la Vicepresidencia de la República en el sentido del señor vicepresidente que actuemos sobre esta patología, pues se concentra en la disminución de los casos de esta entidad sobre los pacientes. De esta manera nosotros lo que procuramos es en primera instancia incidir sobre los profesionales de la salud para que se puedan capacitar sobre el reconocimiento y cómo actuar sobre esta enfermedad rápidamente, porque el ACV es una patología que si nosotros actuamos con la celeridad del caso en su diagnóstico, puede ser 100% recuperable. Tenemos una ventana terapéutica de apenas 4 horas. Si dentro de este periodo el paciente es atendido, se puede recuperar al 100%. Entonces, como digo, la iniciativa de la vicepresidencia va sobre actuar en esta patología. Ahora, cuando hablamos del Estado, pues en materia de salud sabemos, ¿no?, que contamos con la red de establecimientos del Ministerio de Salud Pública por un lado y por otro lado también la red hospitalaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con sus galenos, con sus profesionales, con todos quienes trabajan a diario en este tema. ¿Cómo va a ser la dinámica o cómo va a ser esa preparación de estos profesionales de la salud? Sí, nosotros tenemos ahorita un plan que se va a desarrollar sobre el 2022 y 2023, en el cual se van a acreditar a 30 hospitales como centros de referencia o Stroke Ready Centers. Son 17 del Ministerio de Salud y 13 del IES. Estos centros van a recibir la capacitación. Los médicos de estos centros, sean de emergencia, terapia intensiva, bueno, etcétera, van a recibir enfermeras también, van a recibir esta capacitación durante estos 2 años, este año y un poquito más, y pues los hospitales se acreditarían como centros de atención de esta entidad. Entonces, el proyecto, como digo, está destinado a hospitales tanto del MSP como del IES. 17 y 13. Me imagino que para esto, ¿no? 17 unidades hospitalarias del Ministerio de Salud Pública, 13 del IES. Me imagino que para tener en consideración el escogitamiento, porque hay más hospitales, ¿no?, a nivel nacional, deben de utilizar las referencias regionales, ¿no?, como para poder tener una cobertura a nivel de todo el país, me imagino. Efectivamente, nosotros hemos hecho un análisis de todas estas instituciones de tal forma que se abarque a todo el país, especialmente en las regiones donde más casos tenemos nosotros de la enfermedad. Los hospitales deben tener algunas características especiales, por ejemplo, tener un tomógrafo Claro. totalmente funcional, ¿no? Y contar con el personal capacitado para ello. Entonces, nosotros, como digo, hemos escogido estos hospitales, contamos ya con la anuencia tanto del MSP como del IES para continuar con las capacitaciones. De hecho, el día martes anterior fue la inauguración del programa en la Vicepresidencia de la República y ese mismo día en la tarde empezamos ya con la primera capacitación
del hospital del IES Quito Sur, aquí en Quito, y más o menos el 30 de este mes sería la segunda capacitación del hospital del IES de Manta. Correcto. Actúa con velocidad, se denomina la campaña. El doctor David Mosquera es subsecretario de Seguimiento Nacional de Salud de la Vicepresidencia de la República. Permítame, doctor, Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Así es, Claro. doctor Mosquera. Un buen día. ¿Cómo está? Pero como toda campaña también tiene su lado preventivo, me gustaría un poco más hablar sobre esta campaña Actúa con Velocidad. ¿Qué grupos etarios son los que definitivamente podrían estar presentando accidentes cerebrovasculares, más conocidos como ACV? También, ¿cuáles son las personas más propicias? ¿Cómo podemos definitivamente nosotros alertarnos, ¿no?, como individuos, cuándo podríamos estar presentando estos accidentes cerebrovasculares? Me gustaría un poco conversar sobre eso. Perfecto. Debemos tener en claro, por ejemplo, que en el año 2019 se registraron más o menos 3.300 muertes por ACV, ¿no? Y en el año 2020, 5.000 muertes por esta patología. O sea, ha ido creciendo. Sí, claro. Esto quiere decir que más o menos, digamos, 1 de cada 4 personas, adultos mayores, van a tener un accidente cerebrovascular. Y de ellos, más de la mitad, o sea, un 53%, van a tener una discapacidad y van a necesitar rehabilitación física, o sea, no se van a poder reintegrar inmediatamente a sus actividades. En ese sentido, nosotros pues tenemos que hacer una campaña de prevención. La vicepresidencia ha firmado ya unos convenios de atención con diferentes instancias del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deportes, el ECU 911. Todas estas entidades nos van a ayudar a hacer esta campaña de prevención. En el Ministerio de Educación vamos a actuar sobre los niños que son los principales actores en el reconocimiento de esta entidad, pasan mucho con sus abuelitos, etcétera, y van a poder, mediante una instrucción que nosotros les vamos a dar, reconocer los síntomas y tal vez inmediatamente llamar a un adulto, llamar al 911, etcétera. Sobre el Ministerio de Trabajo, vamos a incidir en los médicos laborales, de tal forma de que los médicos que están en las empresas, en las compañías, puedan identificar los síntomas e inmediatamente referir. Y obviamente sobre el 911, que es la primera llamada, ¿no?, a donde uno acude con celeridad a anunciar esos casos. Entonces, como digo, es una campaña masiva, tanto de prevención como de ejecución ya propiamente en la capacitación de los médicos que vamos a hacer en los hospitales. Pero bueno, ¿no? Es realmente una campaña totalmente bastante amplia. Y particularmente, claro, particularmente usted dice en las personas adultos mayores, pero también hay personas entre 40 y 60 años que también podrían presentar ACV. Sí, por supuesto. Y por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros debemos estar atentos? ¿Qué es lo que definitivamente la primera síntoma que obviamente detona el tema del ACV? Hay 3 o 4 características principales que nosotros los médicos enseñamos a diferenciar en este tipo de patología. La desviación de la comisura bucal hacia uno de los dos lados, la parálisis de los miembros de ese mismo lado, sea el brazo, sea la pierna, la falta de articular las palabras, el paciente no puede hablar claramente, o sea, hay una desviación, como digo, de la comisura y eso no le permite hablar, el dolor o cefalea intensa. Todos esos son los síntomas predominantes. Como expreso, estos síntomas, si nosotros los podemos tratar dentro de las primeras 4 horas y referir al hospital, el paciente se llega a recuperar a un 100%. Si es que nos tardamos más de estas 4 horas, entonces podríamos tener grados graves de dificultad. Bueno, interesante, ¿no? Claro. Porque yo creería que el ACV se presentaría por otras cosas, pero no, mira, ahí usted está siendo muy específico. Claro, graficándolo súper que bien. Eso era algo que nos consultaban a través de nuestras plataformas, doctor, pero ya justamente se lo contestaba a Verónica. Tal vez poner énfasis en esto, lo que usted se refería, ¿no? Que la iniciativa, la campaña, no actúa con velocidad. La impulsa la Vicepresidencia de la República, pero se trabaja coordinadamente con Ministerio de Salud Pública de nuestro país, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Deportes, Ministerio de Trabajo
y algo que también me llama la atención, pero en buena onda, digamos, ¿no? Que se incluya al SIS, el Sistema Integrado de Seguridad, el EQ 911, porque precisamente ahí trabajan paramédicos, trabajan pues profesionales que deben de conocer aquello, doctor. Y también me llama la atención, usted lo mencionaba hace un momento, porque mucha gente dirá, ¿y el Ministerio de Trabajo qué tiene que ver con este asunto? Y hay que ponerle énfasis en la labor que cumplen los médicos ocupacionales. Por eso es, ¿no? Sí, así es, así es. Las instrucciones del señor vicepresidente en ese sentido han sido claras. Nosotros tenemos que involucrar a todos los actores posibles en esta campaña. No podemos centrarnos exclusivamente en la capacitación de nosotros, los médicos, o sea, técnicamente, sí, no tenemos que hacer extensivo a estas instancias. El Ministerio de Deporte, por ejemplo, tiene una gran batería de acciones, ¿no? Estos grupos focales que hacen gimnasia, que hacen este tipo de cuestiones, son adultos mayores, vamos a incidir sobre ellos. Okay. Es importantísimo hacerlo porque uno de los factores de riesgo para el ACV es justamente el sedentarismo, es justamente la hipertensión arterial, la diabetes, etcétera. Entonces tenemos que combatir sobre qué, un estilo de vida saludable, bueno, ese tipo de acciones. Y como usted lo mencionó en el Ministerio de Trabajo, obviamente con los médicos laborales, ocupacionales, pues, ¿no? Cada hospital, cada institución, cada empresa tiene un médico ocupacional y este tiene que ser nuestro primer nivel de referencia, ¿no es cierto? La primera persona que tiene que identificar la patología e inmediatamente comunicar al EQ 911. Doctor, permítame que la gente se interesa mucho en el tema y la literatura que precisamente nos ofrecían a través de un remitido de prensa me parece muy oportuno compartirla con nuestra audiencia, ¿no? Sobre estos asuntos. Un accidente cerebrovascular es la interrupción del aporte de sangre al cerebro. Eso lo sabemos, ¿no? Pero es importante destacar que como resultado de esto, la parte del cerebro afectada empieza a morir al no contar con el oxígeno y las sustancias nutritivas que requiere. Su tratamiento inmediato es crucial. Cerca de 2 millones de neuronas mueren por cada minuto que pasa desde que inician los síntomas de un ataque cerebrovascular. Cuanto más tiempo duren los síntomas, mayor es el daño en el cerebro. Por tanto, actuar con velocidad salva vidas. Ese es el concepto, ¿no? Sí, así es, esa es digamos, la premisa con la que nosotros estamos actuando. ACV actúa con velocidad y eso es lo que debemos mentalizarnos y así pues podremos salvar muchísimas vidas, ¿no? Nos puede compartir acá en el caso de Guayaquil, yo me imagino que por el peso que tiene el Hospital Regional del IES, el Teodoro Maldonado Carbo, ha de estar incluido en esta iniciativa. Tal vez se nos comparte qué otras unidades hospitalarias acá en Guayaquil están incluidas en la campaña, doctor. Bueno, sí, sí son varias. Como le digo, son a nivel no tengo el dato específico, pero a nivel país son 30, ¿no? Obviamente entre Quito y Guayaquil es donde se concentra la mayor cantidad de casos y la gran mayoría de hospitales serán de Quito y Guayaquil. Hay algunos hospitales, más o menos unos 12 hospitales que cuentan ya con la capacitación de la iniciativa Ángels. Y a esos hospitales vamos a tener que reactivar, se ha dejado un poquito de lado la actuación, entonces vamos a tener también que incidir sobre ellos y reactivarlos. Entonces vamos a estar, como digo, haciendo una estrategia a nivel país y vamos a comprender a todas las regiones. Claro, destacar que por ejemplo el hospital del IES de Ambato ya está certificado, ¿no? Es que a veces nos centramos y nos quedamos con que solo Quito y Guayaquil, pero hay otras localidades donde se hace un trabajo muy interesante, pueden ser ciudades pequeñas o intermedias como es el caso de Ambato, pero esta ya está certificado, ¿no? El hospital del IES, ¿no? Bajo esta metodología. Sí. El hospital del IES, sus funcionarios pues ya son acreedores a esta acreditación, valga la redundancia, de como Stroke Ready Center. Es el primer hospital en el país que se ha hecho acreedor a esta distinción, así que es uno de nuestros ejemplos. Justamente sus médicos son los que en este momento nos están ayudando como capacitadores a las otras instancias. Entonces es un excelente ejemplo a nivel país, Ambato. Claro que sí, vaya nuestro abrazo para nuestros hermanos en Ambato, centro del país, capital de la provincia del Tungurahua, que siempre en ciencia, en educación, en cultura, en deporte,
tienen pues una presencia destacada. Doctor, agradecerle por estos minutos, mucho éxito y ya sabe, cuente con estos micrófonos, ¿no? Para poder ir dándole a conocer al resto de ecuatorianos cómo avanza esta gran campaña que impulsa la Vicepresidencia de la República. Sí, muchísimas gracias por la invitación y claro, las puertas están abiertas. Ustedes son los medios que nos ayudan a difundir esta información, que nos ayudan a hacer a nivel país esta estrategia mucho más positiva, mucho más integral. Así que pues cuando gusten estaremos aquí para dar respuesta a todas sus inquietudes. Muchísimas gracias. El doctor David Mosquera es el subsecretario de Seguimiento Nacional de Salud de la Vicepresidencia de la República. Dando cuenta de esta gran iniciativa, la campaña actúa con velocidad para reducir los accidentes cerebrovasculares. Muchísimas gracias por su presencia.